Señoritas, señores, muy buenas tardes, buenas noches ya. Vamos a continuar con nuestras clases del día de hoy. Bueno, teóricamente teníamos que exponer 2 clases de farmacodinámica, pero dado la extensión que han tenido ustedes, doctor Escalante, solamente vamos a hacer una. La otra clase la haremos pues la siguiente semana, junto con la clase de reacciones adversas. No hay inconveniente, me imagino, en que empecemos 5 de la tarde, pero como son 2 clases se extiende un poquito, y el tema de repente es un poquito difícil, árido para que sea de repente de fácil digestión. Bien, entonces vamos a hacer la siguiente clase, hacemos farmacodinámica 2 junto con reacciones adversas. El día de hoy solamente vamos a hacer la primera clase de farmacodinámica, que versa sobre básicamente lo que es el mecanismo de acción de los fármacos. Bueno, ya el doctor Escalante han hablado algunas generalidades, han tratado algunos puntos, me imagino, con respecto a farmacocinética. Para mañana está el compromiso de que ustedes puedan desarrollarlo mejor. Bien, farmacocinética se refiere a lo que el cuerpo le hace al medicamento, desde su absorción y luego cómo se dispone, finalmente es eliminado. Farmacodinámica se refiere más bien a lo que el medicamento o el fármaco, más concretamente, le hace al organismo. Entonces, si nosotros, bueno, para el día de hoy, algunas generalidades, vamos a ver algunas definiciones que van a ser importantes, vamos a enfocarnos básicamente en lo que es acción y efecto farmacológico y hablar un poco acerca del receptor. Bien, más o menos por el año 1975, lo que se conocía con respecto a la acción de la mayor parte de fármacos era de que se iban a actuar sobre algunos componentes de membrana. Bueno, sobre algunos componentes de membrana y luego, de alguna manera un poco esotérica, iban a desencadenar una respuesta. Digamos que en este caso la acetilcolina, conocido neurotransmisor del sistema parasimpático y también a nivel del sistema entérico, al actuar sobre receptores de tipo muscarínico, esto me imagino lo conocen bien porque ustedes han llevado fisiología, ¿no es cierto? Y si no han repasado fisiología, es el momento de lo repasar. Van a determinar una elevación de calcio y esto trae a su vez contracción del músculo liso. ¿Ok? Bien, si nosotros nos referimos ahora más o menos unos 20 años después, el panorama es más o menos ese. La figura extraída de un artículo del año 2006, me imagino que después de casi 15 años debe estar un poquito más complicado, ¿no es cierto? Bien, a esto, ¿qué podemos decir nosotros? Que la acetilcolina interactúa con un receptor muscarínico de tipo sub-3 y a través de la acción de diferentes sistemas dependientes de proteínas G, se va a activar por un lado fosfolipasa C, que a su vez actuará liberando a través del receptor trifosfato el calcio, que actuará con la calmodulina y activará quinasas que llevarán a la fosforilación de la cadena ligera de miosina y eso a su vez facilitará la extracción, ¿no es cierto? Y por otro lado tenemos la que deriva de las proteínas G12-13 que actuará sobre el sistema de proteínas Rho, etcétera, etcétera, y también llevará, por otro lado, a la contracción en el músculo liso. En rojo tenemos un sistema que más bien controla lo que es la contracción. Cuando nosotros planteamos desde el punto de vista cómo actúan los medicamentos, entonces en todas estas vías bioquímicas que se dan a nivel intracelular, es posible encontrar lugares donde los fármacos pueden actuar. Y con el conocimiento de estas vías, que evidentemente se ha desarrollado mucho en los últimos años, es factible en este momento tener pues, múltiples fármacos más. Y cada año podrán irse desarrollando. Y ustedes, cuando de acá a unos 10 años estén ejerciendo su profesión de la mejor manera, posiblemente esto ya pueda ser utilizable desde el punto de vista farmacológico y habrán a su vez otras instancias que estarán desarrollándose. Bien, nuestro curso entonces, de alguna manera, tiene que ayudarnos a familiarizarse con todo eso. Entonces, la farmacodinámica es aquella parte de la farmacología que estudia los cambios bioquímicos y fisiológicos de los fármacos y sus mecanismos de acción. Ojo, cambios bioquímicos y fisiológicos. Por lo tanto, significa que lo que ustedes han estudiado en su primero o segundo año en bioquímica, biología molecular,
lo que hemos estudiado en fisiología y en esta primera parte del curso de farmacología, que vamos a hablar mucho sobre fármacos antimicrobianos, antiparasitas, etc., significa también que esos cursos tan hermosos que han llevado ustedes en el semestre pasado los deben tener bien aquí. Si no ha sido así, doble trabajo para ustedes. De lo contrario, el siguiente año esta clase no va a tener cupo para albergar a tantos alumnos. ¿No es cierto? Entonces, por favor, tenemos que comenzar, en este caso, a aprovechar el mayor tiempo que tengamos para repasar lo que en un momento no vimos bien y poder aprovecharlo en nuestro curso. Porque es básicamente lo que tenemos que ver cuando hablemos de un fármaco y hablemos de su mecanismo de acción y cómo actúa y todo lo demás. Porque en nuestro curso de farmacología nosotros tenemos que hablar de los medicamentos en base a 4 parámetros básicos. Uno, la farmacocinética, cómo se va a absorber, lo que tiene mucho que ver con la vía de administración que se va a dar el fármaco, cómo se distribuye y por lo tanto si va a ser útil, por ejemplo, para tratar afecciones del sistema nervioso central, si atraviesa la barrera hematoencefálica, si va a poder atravesar la placenta, llegar al feto, por otro lado, por otro lado, cómo se va a biotransformar a nivel hepático, a nivel renal, o no se biotransforma, y finalmente cómo se va a eliminar. De tal manera que si tenemos un paciente con insuficiencia hepática, será lo mismo ese paciente para manejar el fármaco que un paciente que está bien del hígado, o un paciente con insuficiencia renal, producto de una diabetes, podrá manejar de igual manera la eliminación de cualquier fármaco. Entonces, todo eso tenemos que tener en cuenta. Otro aspecto importante desde el punto de vista farmacológico es pues la farmacodinámica, porque nos permite entender y poder manejar el fármaco con respecto a lo que va a ser en el organismo. El otro aspecto importante son los efectos adversos, porque como veremos en su momento, todo medicamento, por definición, produce efectos terapéuticos, o sea, es beneficioso al paciente, pero tiene una contraparte que puede producir efectos especiales. Algunos son predecibles, otros no. Aquellos que son predecibles tenemos que tenerlos muy en cuenta para el manejo del paciente, desde educarlo, prevenir en él mismo lo que puede suceder y avisarlo. Y finalmente, otro aspecto que tenemos que ver se relaciona a las indicaciones y cómo lo vamos a utilizar. Esta última parte nosotros no la desarrollamos mucho en nuestro curso, porque tiene mucho que ver con terapéutica, además la van a ver en los cursos correspondientes, en pediatría, en medicina, en psicología. Cirugía no tanto, porque en cirugía básicamente ustedes tienen que, la terapéutica quirúrgica significa cortar, sacar, coser, ¿no es cierto? Se utilizarán medicamentos y alivio del dolor, cosas más, pero la terapéutica quirúrgica va a enfocarse en tener, diseccionar, extraer partes de nuestro cuerpo. Bueno, la farmacodinámica, después de todo eso que hemos mencionado, también se encarga de establecer relaciones cuantitativas entre lo que es concentración y efectos de los fármacos. Y esto, aunque pareciera un poco soso, es muy importante, porque es lo que nos permite utilizar o saber mejor qué cantidad de fármaco tenemos que administrar a un paciente. Entonces, esta segunda parte es la que vamos a ver en farmacodinámica 2, lo veremos la siguiente semana. Muy bien. El fármaco, que produce cambios terapéuticos en el paciente, actúa generalmente a través de su interacción con un receptor, formando un intermedio que va a determinar modificaciones en la función y el funcionamiento celular, lo que llamamos acción farmacológica, que finalmente se va a traducir en un cambio que podemos medir, que podemos observar, al cual llamamos efecto farmacológico. Bien. La unión entre fármaco y receptor, por lo general, es una unión reversible. Hay algunos fármacos que lo hacen en forma irreversible, es cierto, pero digamos que el 90% de fármacos lo van a hacer en forma reversible, es decir, se unen a su receptor y luego lo sueltan. Pero en ese momento que están unidos, determinan pues una serie de cambios, desencadenan una serie de respuestas bioquímicas especialmente, que van a desencadenar una modificación en el funcionamiento celular. Esa modificación en el funcionamiento celular muchas veces no la podemos medir. Es más, hace 30 años era bien difícil hacer ciertas mediciones. En la actualidad el avance tecnológico se ha dado de tal manera que sí podemos hacerlo en el laboratorio. Pero aún así, estos cambios que se den a nivel celular, subcelular, inclusive a nivel tisular, no son fácilmente
medibles en el campo clínico. Lo que podemos medir, observar, cuantificar clínicamente o de un modo más grueso se da cuando hablamos del efecto farmacológico. O sea, el cambio que nosotros podemos observar y podemos cuantificar. Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo. Un paciente tiene hipertensión arterial, ¿no es cierto? Es decir, su presión es mayor de 120 sobre 80. Ese paciente, por las razones que sean, necesita tomar un medicamento antihipertensivo. El efecto de esos medicamentos, de esos fármacos, es el efecto antihipertensivo, o sea, es disminuye la presión arterial. ¿Lo puedo medir? Sí, le tomo la presión antes y después de dar el medicamento. De estar 140 sobre 90, le bajo a 120/80. Puedo medir el cambio, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cómo se ha dado ese cambio? Yo les pregunto ahorita, y me imagino se pelearán por levantar la mano y responderme, ¿qué es la presión arterial? Me van a decir, es el producto del gasto cardíaco por la resistencia vascular periférica, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿cómo puedo bajar la presión arterial? O bajo el gasto cardíaco o bajo la resistencia vascular periférica, ¿correcto? ¿Cómo puedo bajar el gasto cardíaco? Disminuyendo la fuerza de contracción o disminuyendo la frecuencia cardíaca. Vale. ¿Y cómo disminuyo la resistencia vascular periférica? Produciendo vasodilatación, ¿no es cierto? Entonces, un fármaco puede disminuir la presión arterial, puede tener un efecto antihipertensivo produciendo vasodilatación, produciendo disminución de frecuencia cardíaca, produciendo disminución del volumen de contracción, ¿no es cierto? Bien, ese cambio lo puedo medir, sí, pero no es fácil de medir, ¿no? Entonces, ese cambio en donde yo disminuyo la frecuencia cardíaca, donde yo produzco vasodilatación, responde a lo que es la acción. Lo que yo puedo medir en mi paciente es el efecto. Otro ejemplo, tengo un niño que está con fiebre de 40 grados, de repente convulsiones, dicen ustedes, hay que bajar la temperatura. Le doy un fármaco antipirético. ¿Puedo medir el efecto antipirético? Si lo puedo medir. Le pongo el termómetro, ¿no? Cuando llega a emergencia, le doy un medicamento, me inyecto, bueno, hago lo que tengo que hacer, después de un momento le mido, la temperatura bajó de 40 ahora está en 37.5. Efecto antipirético. ¿Cómo bajó? ¿Cómo disminuyó? ¿No es cierto? Entonces, ahí viene lo que es la acción farmacológica. Tengo un proceso infeccioso, le hago un cultivo, ¿no es cierto? De la herida que tiene, le saco una muestra, la cultivo en un Petri, encuentro que hay 100.000 colonias, una infección, digamos, severa. Le doy el antibiótico, a los 7 días tomo otra muestra y hago veo cuántas unidades de crecimiento hay, de 100.000 bajó a 5.000. Hay un efecto antiinfeccioso, evidente, ¿no es cierto? Puedo medir en base al número de colonias que se han generado en el cultivo el efecto del fármaco antiinfeccioso. Ahora, muy bien, ¿cómo produjo esa disminución del número de bacterias? ¿Las mató? ¿Un efecto microbicida? ¿O detuvo su crecimiento? Más bien es un efecto bacteriostático. Entonces hay formas en que va a darse. Esa es la acción. El efecto, evidentemente, es la corrección de la infección. Entonces, de esa manera nos podemos ubicar y comprender la diferencia que hay entre lo que es el efecto y lo que es la acción. El efecto lo podemos medir, lo podemos cuantificar, lo podemos observar con facilidad. La acción no siempre. Es un poco escondida en lo que es la bioquímica y en los cambios fisiológicos que pueden dar. Todos los efectos farmacológicos son productos de un fármaco aunado a un receptor, el 99.5%. Eso significa que hay un 0.5% que no va a ser de esa manera, ¿no es cierto? Cuando ustedes tienen un paciente que tiene o que manifiesta entre los síntomas acidez, ¿cómo pueden tratar ustedes la acidez? Le pueden dar un antiácido, ¿correcto? ¿Y qué es un antiácido? Es un hidróxido. ¿Y qué es un hidróxido? Neutraliza la acidez. Ahí no podemos hablar de receptor, sino de una reacción química de neutralización. Entonces ahí no hay una acción entre fármaco y receptor. Cuando un paciente sufre un TEC y está con problemas de hipertensión endocraniana,
¿Cómo le bajo la hipertensión endocraniana, la presión intracraneal que está elevada? Le doy un diurético osmótico. Los diuréticos, por definición, son fármacos que favorecen la eliminación de orina. Y generalmente, como ustedes estudiarán en su momento, lo van a hacer porque van a interferir con los mecanismos de transporte a nivel del túbulo renal. Los diuréticos osmóticos, como es el manitol, que es lo que se utiliza, es un efecto osmótico. Por efecto osmótico, cuando circula por la sangre, digamos, jala agua. Al jalar agua va a producir la disminución del edema cerebral. Esa agua finalmente se va a eliminar en la orina. Entonces, el manitol, ¿con quién se ha juntado para poder producir el efecto de disminución de la presión endocraniana? Es un efecto osmótico, un efecto físico-químico, si quieren ustedes. Entonces, es también otro tipo de efecto que no tiene que ver en la interacción con un fármaco y un receptor. Entonces, esto nos lleva a hablar un poquito de lo que son receptores, evidentemente. Lo vamos a ver en un momento. Uno pudiera pensar que las acciones farmacológicas son numerosas, tanto como tantos medicamentos hay en el mercado, son más de 1000 medicamentos en el mercado, tienen harto de estudiar este curso. Sin embargo, no es tanto. Una de las tantas acciones que ustedes tienen que tener en cuenta desde el punto de vista farmacológico es la estimulación. Cuando el fármaco, sobre el órgano, el tejido, etcétera, que va a actuar, produce una estimulación en el funcionamiento. Otra acción es todo lo contrario, es más bien la inhibición, cuando el fármaco disminuye el funcionamiento de ese tejido, de ese órgano. Eventualmente ustedes pueden encontrar que puede haber una estimulación muy intensa, tan intensa que inclusive podría producir daño. Eso llamamos irritación. Desde el punto de vista farmacológico, por ejemplo, una irritación podría explicar por qué hay gastritis medicamentosas, ¿no es cierto? Medicamentos que son muy, entre comillas, irritantes para el estómago, una vez ingeridos y ya en el estómago van a producir una inflamación, una gastritis. Eso es desde el punto de vista, si quieren ustedes, ya de efecto indeseable, pero desde el punto de vista terapéutico, ¿habrá un efecto irritativo importante? Sí, sobre todo a nivel externo. Para controlar algunos procesos a nivel de piel, por ejemplo, que tienen que ver con inflamación propiamente, hay muchos medicamentos o sustancias que se aplican en la forma de flotaciones, ¿no es cierto? Ustedes aplican la flotación, ¿qué produce la flotación? Calor local. Ese calor local tiene efecto antiinflamatorio, sí. ¿Por qué? Porque al generar una mayor circulación en la zona, ayuda a eliminar ciertos detritos celulares que se pueden haber localizado ahí. Además, un mayor flujo de sangre también puede llevar a su vez a un componente que va a tener un efecto favorable en la corrección de esa condición. Otra acción importante es la de reemplazo. Falta algo, lo sustituimos. Y esto es clásico, por ejemplo, en el manejo de todas las enfermedades a nivel endocrino. Un paciente que sufre de hipotiroidismo, ¿qué necesita? Hormona tiroidea. Le vamos a dar hormona tiroidea, reemplazamos. La que le falta, reemplazamos. Un paciente diabético tipo 1 no tiene insulina. ¿Cuál será el tratamiento? Reponerle con insulina. Entonces ahí va. Y finalmente, la otra acción, para que vean ustedes que no son muchas, es la acción antiinfecciosa. Lo que hacen antibióticos, lo que hacen antiparasitarios, lo que hacen antimicóticos, lo que hacen antivirales. Es decir, corregir la acción que hace un germen o un agente biológico nocivo. Cualquier efecto farmacológico nosotros podemos englobarlo en esas 5 acciones. Muy bien. Ahora sí. ¿Qué es un receptor? Es un término que en farmacología tenemos pues que saber definirlo correctamente. Y en lo que significa nuestra profesión médica, evidentemente también. Receptor u objetivo farmacológico, ¿no? Otro sinónimo que últimamente está en boga. Es una macromolécula o un complejo macromolecular al cual se une el fármaco para producir sus efectos. ¿Qué macromoléculas conocemos? Proteínas, ácidos nucleicos y complejos lipídicos podría ser. Entonces, ¿hay fármacos que actúan a nivel del DNA? Sí, muchos fármacos anticancerosos actúan a nivel del DNA. Agentes alquilantes, por ejemplo.
modifican el DNA, esto determina pues unas modificaciones tales que la célula misma entra en apoptosis y desaparece. Pero la mayor parte de receptores son de tipo proteico, que son las principales macromoléculas que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces, la mayor parte, repito, de receptores son proteínas. Por otro lado, tenemos que diferenciar lo que es un aceptor de un receptor. El aceptor también une fármacos, pero su unión no determina ningún tipo de efecto farmacológico, no determina efectos, cambios. Pero esa unión que tiene con la proteína puede significar de repente alguna variación en lo que se refiere a propiedades farmacocinéticas. Y lo que pasaría, por ejemplo, con la albúmina presente en el plasma, ¿no es cierto?, en la sangre, cuando llega el fármaco, cuando se absorbe y llega a la sangre, hay una parte del fármaco que puede unirse al albúmina y allí actúa como un reservorio. Recuerden por lo que se ha dicho el doctor Escalante de que la fracción libre del fármaco es la responsable de todo el valor terapéutico. No lo que está unida a proteína, a la albúmina, entre otras. Es la principal porque es la proteína más abundante en la sangre, hay otras más. Es la fracción libre la que va a tener valor farmacológico. Entonces allí, un paciente, por ejemplo, que tenga hipoalbuminemia, va a tener menor capacidad de fijación del medicamento, el medicamento va a estar más libre y por lo tanto podría tener mayores efectos, ¿no es cierto? Lo que podría pasar, por ejemplo, en un paciente desnutrido, en un paciente que sufre de síndrome nefrótico. Al perder la albúmina en la orina, hay hipoalbuminemia y menor capacidad de fijación del medicamento. Eso puede condicionar que haya que hacerse algunas correcciones, por ejemplo, en la dosificación del medicamento para el manejo de ese paciente, bajo una situación muy particular. Pues en ese caso, la albúmina, repito, es un aceptor, no es un receptor. ¿Por qué? Porque el receptor determina efectos farmacológicos. Recordemos que el fármaco, cuando se une al receptor, es una unión que podemos decir algo similar a la unión de la enzima con su sustrato, ¿no? Una unión que es irreversible, va a determinar tres posibilidades desde el punto de vista farmacológico o terapéutico, si quieren ustedes. Uno, que al momento de interactuar produzca efectos o cambios que están en el sentido de la función en la cual actúa normalmente. Hablamos de agonistas. Por ejemplo, a un paciente le administramos adrenalina. La adrenalina, cuando llega al corazón, va a simular lo que hace el sistema simpático. Entre otras cosas, aumenta la frecuencia cardíaca, ¿no es cierto? Aumenta la fuerza de contracción. El aumento de ambos determina aumento de la presión arterial. La unión del fármaco receptor puede producir cambios que más bien antagonizan el funcionamiento del sistema. Para seguir con el ejemplo del sistema simpático, le damos al paciente, le damos propranolol, que es un beta bloqueador, va a bloquear receptores beta en el corazón y eso determina que disminuya la frecuencia cardíaca, lo cual determina mucha utilidad, por ejemplo, cuando hablamos de ciertas arritmias. O puede ser que el fármaco se una a su receptor en un sitio tal que permite modular la respuesta, permite intensificarla o permite inhibirla en una cantidad variable. En un sitio que es diferente al que normalmente se une el fármaco con el receptor. Son los moduladores alostéricos. Esto lo vamos a entender mejor cuando veamos en qué consiste en realidad una molécula receptora. Antes de continuar, simplemente hacerles presente de que cada 2 años, cada 3 años en realidad, la Unión Internacional de Farmacología y otras sociedades más publican una guía de todos los receptores posibles que existen y se han descubierto y se están trabajando, ¿no? Entonces, esta guía la publican cada 2 años. La última ha sido en está la fecha por ahí, dice octubre de 2021, entonces la siguiente es octubre de 2023. Se reúnen generalmente en Escocia de hoy, y ahí hacen su cónclave y sacan todos los receptores que se pueden estudiar y se pueden trabajar. Si alguien tiene pues alguna curiosidad, la revista es de libre acceso, la guía es de libre acceso y puede por ahí comenzar a ver todo lo que desde el punto de vista farmacológico
El logotipo de esta sociedad determina las diferentes formas que los fármacos pueden interactuar. Desde receptores de membrana tipo con características enzimáticas, que sería lo que está en la parte inferior, los ligados a proteínas G, que atraviesan 7 veces la membrana celular, los que son de tipo canal iónico, conducido por ligando, los que son de tipo canal iónico por voltaje, los que son transportadores, tipo bomba, los que son a nivel citoplasmático y los que son a nivel nuclear, el núcleo celular. Entonces, ahí están las diferentes clases de receptores en las cuales pues, nuestros diferentes fármacos van a actuar. Bien, muchos clasifican los receptores de esta manera. Acá hay cierta discrepancia con respecto a algunos autores. Por lo tanto, precisaremos de repente algunos criterios. En base a lo que publica la sociedad, farmacología, etc., estas serían diferentes clases de receptores. Receptores fisiológicos, para empezar. Estos receptores fisiológicos están involucrados en lo que es pues, la respuesta fisiológica que se da en nuestro organismo. O sea, hay la presencia de sustancias endógenas, como son neurotransmisores, autacoides, hormonas, citoquinas, que encuentran receptores en nuestras células y a partir de allí modulan las respuestas fisiológicas. Entonces, hay fármacos que pueden actuar allí, los denominados receptores fisiológicos. Pero hay otros fármacos que pueden actuar en otros lugares, que no son necesariamente blanco de sustancias endógenas, como son sistemas enzimáticos, proteínas de transporte, glucoproteínas a nivel del exterior celular y proteínas estructurales. Entonces, digamos que se amplía. Lo que sí tenemos que tener presente es que la mayor parte de estos son receptores de tipo proteico. Ahora, los receptores fisiológicos son los más importantes y para algunos autores son los verdaderos receptores farmacológicos. Pero es una visión un poquito limitada. Entonces nosotros cuando denominamos o conceptuamos receptores farmacológicos, en realidad consideramos una mayor amplitud, son macromoléculas como dijimos. Cuando hablamos de receptores fisiológicos son pues entidades propias a nivel celular que se van a encargar de recibir una sustancia endógena que a su vez va a determinar el funcionamiento de la célula, del tejido, del órgano, etc. Entonces estos receptores fisiológicos característicamente cumplen 4 condiciones. En primer lugar, tener un dominio de una ligando. O sea, una parte de la molécula está diseñada para unirse al ligando. ¿A qué denominamos ligando? A la hormona, al neurotransmisor, a la citoquina, al autacoide, ¿no? Sí. Esto significa que ustedes manejan esos conceptos, ¿no es cierto? Y si no, hay que repasarlos para entenderlos bien. Bueno, a su vez hay un dominio, hay una parte de la molécula que es efectora, o sea, que es la que va a llevar a cabo, en realidad, los cambios, en primer lugar, bioquímicos, o sea, que conduce a las acciones. Luego tiene que haber un mecanismo integrador o coordinador de señales, y muchas veces hablamos aquí de segundos mensajeros, AMP cíclico, GNP cíclico, calcio-calmodulina y otros tantos más que podamos encontrar. Y luego tenemos un sistema de amplificación de señales. Tomemos uno de los segundos mensajeros más conocidos, el AMP cíclico. El AMP cíclico va a actuar sobre una proteína quinasa, ¿no es cierto?, que a su vez va a fosforilar otras tantas proteínas. Y a partir de esa fosforilación, y posiblemente también algunas desfosforilaciones, se van a activar diferentes procesos y esto determina la función de la célula y luego la función del órgano o del sistema en particular. Nuevamente, un intento de catalogar, ¿no? Los fisiológicos pueden ser receptores fisiológicos de enzimística, canales iónicos, ligados a proteínas G, factores de transcripción, que son con mucho los principales blancos objetivos o receptores farmacológicos. Por eso es que hacemos mucha mención de ello. Y de allí la necesidad de que ustedes tengan muy buenos conceptos, no solo de bioquímica, sino principalmente de fisiología. Farmacología es fisiología aplicada.
Los fármacos utilizan ustedes ¿para qué? Para recuperar el estado de salud de un paciente, ¿no es cierto? El paciente cuando se enferma ve trastornada su fisiología, por lo tanto se habla de fisiopatología. Es otro aspecto clave que ustedes deben recordar mucho: fisiología, fisiopatología. Entonces la farmacología corrige para que la fisiopatología regrese a la fisiología normal. Entonces es, digamos, un dúo que ustedes no pueden separar: farmacología de fisiología, fisiopatología. ¿Ok? Bueno, receptores fisiológicos de actividad enzimática. Tienen, por ejemplo, ustedes receptores para insulina, para factor semejante a insulina, factores de crecimiento y algunos otros más. Bueno, acá en la figura tienen el factor de crecimiento derivado de plaquetas, ¿no? Y cuando se une a su ligando, el factor derivado de plaquetas precisamente, se dimeriza. Y como ven ustedes, al dimerizarse en la parte intracelular, en la parte efectora, porque la parte de unión de ligando es la parte externa, ¿no es cierto? En la parte efectora, que es la parte interna, citoplasmática, se va a determinar primero una actividad tirosina quinasa, la cual va a permitir autofosforilación de la tirosina, y eso va a permitir la activación, como ven ustedes, de otras proteínas, todo el sistema de señalización interno, que va a conducir finalmente a mecanismos que van a promover la división celular. Algunos tumores, algunos cánceres están involucrados en este tipo de activación porque hay pues ciertos cambios que han determinado la activación anormal de algunas propiedades que derivan en ese crecimiento, evidentemente anormal. Entonces ustedes tienen ahora toda una serie de medicamentos que van a tratar a partir de eso. Otros actúan a nivel de canales iónicos. En este caso hablamos del receptor de GABA, es un ejemplo simplemente. El GABA, ácido gamma-aminobutírico, es un neurotransmisor del sistema nervioso central que tiene mucho que ver con inhibición. Entonces, tienen ustedes una neurona con sus terminaciones GABAérgicas, es decir, va a liberar GABA, gamma-aminobutírico. Ese ácido gamma-aminobutírico, los circulitos amarillos, cuando se une a su receptor, que es un canal iónico, lo abre. Al abrir el canal, ¿qué ingresa? Ingresa cloruro. El cloruro es negativo. Ustedes saben que el interior celular es de por sí negativo. Si ingresa más carga negativa, las siguientes células se vuelven inexcitables, de tal manera que el transcurso o ese impulso nervioso queda ahí cortado. Por eso es un neurotransmisor inhibitorio. Muchos fármacos que actúan en el sistema nervioso central actúan a este nivel. No solamente como anestésicos generales, como ustedes pueden ver por ahí. Fármacos ansiolíticos también actúan de esta manera. Algo similar ocurre cuando la acetilcolina actúa en receptores nicotínicos, ya no muscarínicos como dijimos en un principio, sino nicotínicos. En este caso, el receptor nicotínico es un canal iónico, pero en este caso es de sodio. De tal manera que cuando la acetilcolina se une al receptor, lo abre, ingresa sodio. Ahora sí, el sodio es positivo, va a despolarizar a la siguiente célula. Esa despolarización significa que va a desencadenar una respuesta, la va a estimular. Entre otras cosas, conduce a contracción muscular. En otros lugares, pues simplemente se sigue transmitiendo un impulso nervioso. Y luego tenemos receptores ligados a proteínas G. Es un grupo de receptores bastante numeroso, involucrado en muchas funciones celulares, en el funcionamiento de muchos órganos y sistemas, por lo tanto se vuelve uno de los lugares más comunes en los cuales los fármacos van a actuar. ¿No? Característicamente, el receptor ligado a proteínas G es una proteína que atraviesa 7 veces la membrana celular. Esto me parece lo mismo en biología celular, o sea, también es un recuerdo. En la parte interna se va a unir, digamos, generalmente con este tipo de receptores a proteínas G. Proteínas G, ¿por qué? Porque unen nucleótidos de guanina, ¿no es cierto? Suelen ser 3, alfa, beta y gamma. La unidad alfa es la que une el nucleótido de guanina. Cuando la célula está en reposo, la proteína G alfa une GDP. Cuando se une al receptor, el GDP se cambia por GTP. ¿No? Y eso permite disociar
la subunidad alfa, que a su vez activará todo un conjunto de señalización bioquímica, y las subunidades beta y gamma a su vez también pueden interactuar y producir otro tipo de acciones. Dependerá el tipo de proteína G para más o menos incluir lo que va a pasar. Bueno, acá está extendido para que se vea mejor las 7 señales, perdón, los 7 segmentos transmembrana, el dominio externo que va a unir al ligando, el dominio efector en la parte interna, que es unas proteínas G, y finalmente desencadenará efectos cuando la señal se multiplique. Bueno, pero en todo caso recordar siempre, proteínas G de tipo Q11 están ligadas a fosfolipasa C. ¿No? La fosfolipasa C divide el inositol trifosfato a nivel de membrana, produciendo diacilglicerol, que activa la proteína quinasa C, y el inositol trifosfato liberará calcio. Ese calcio se unirá a calcio-calmodulina, y por lo general se ha involucrado en 2 fenómenos importantes. 1, contracción muscular, y 2, secreción. Proteína de tipo GS, S de estimulación, produce elevación del MP cíclico. Tiene mucho que ver con receptores adrenérgicos y algunos muscarínicos. Proteínas G de tipo I, inhibidor, disminuye la formación de MP cíclico. ¿No? Tiene que ver con receptores muscarínicos de algunos tipos, pero el tipo 2 sobre todo. La proteína G sub 0 activa canales de potasio, bloquea canales de calcio, tiene mucho que ver con la señalización. Diferentes entonces receptores como son adrenérgicos, muscarínicos, serotonérgicos, dopaminergicos, opioides, que están involucrados en esto. Y conforme usted avance en el curso se verá pues la importancia de conocer algunos detalles con respecto a este tipo de receptor. A nivel nuclear también hay receptores, que son básicamente factores de transcripción, o sea que van a estar relacionados con una mayor o una menor expresión genética. Hormonas como la tiroidea, como son los corticoides, las hormonas sexuales, masculinas, femeninas, que son de naturaleza esteroidea, están involucradas de esta manera. Algunos, debido a que son sustancias muy liposolubles, fácilmente atravesarán la membrana celular, luego la nuclear, y directamente se ubicarán en lugares del DNA que son básicamente promotores para iniciar transcripción genética. Eventualmente son inhibidores, por lo tanto, más bien controlan la misma. Pero otros, como son principalmente los corticoides, primero van a hacer una escala a nivel citoplasmático, van a unirse un receptor, y este receptor es el que recién se va a traslocar al núcleo y va a ubicar los lugares donde va a actuar. El hecho es de que dentro del núcleo celular se va a activar o se va a inhibir la transcripción genética. En la actualidad, este panorama también se ha ampliado. Tiene mucho que ver con el metabolismo de lípidos, sobre todo. Como ustedes pueden ver, también xenobióticos. Por definición, todo fármaco es un xenobiótico, ¿no es cierto? Entonces puede estar involucrado en todo el mecanismo correspondiente. Dentro de estos grupos hay unos muy importantes que son, de hecho, blancos farmacológicos muy utilizados y reconocidos. Y, por ejemplo, del proliferador activado de peroxisoma tipo alfa, vamos a tener pues, son algunos fármacos utilizados para el control del colesterol. De tipo gamma, tenemos las diazoxoridenodionas que están involucradas en el tratamiento de la diabetes, por ejemplo. ¿No? Luego tenemos otros que están involucrados sobre todo en el manejo de algunos derivados de tipo esteroideo, sales biliares y otros más, que están involucrados en diferentes vías metabólicas y que van a tener un correlato que muchas veces es importante para algún tipo de enfermedad. Bueno, hasta aquí, más o menos, dentro del cansancio que todos tenemos, vamos viendo pues, de que los efectos dependen de que el fármaco se una generalmente a un receptor, que suele ser una proteína, y que esta proteína, perdón, este receptor al ser activado desencadena una serie de cambios bioquímicos que conducirán finalmente al efecto, ¿no es cierto? Pero viene un poquito la pregunta ahora, ¿y el fármaco se queda unido al receptor? ¿Lo deja? ¿Qué pasa con el receptor? ¿En qué momento esa respuesta que se inició termina? Entonces, aquí tenemos que ver un poquito ahora, para terminar la clase ya,
qué es lo que sucede con el receptor. Hay una especie de ciclo. El agonista, sabemos que es toda sustancia que es una receptora y produce una respuesta en el sentido fisiológico. Al unirse al receptor, determina los cambios bioquímicos, ¿no es cierto? Pero también muchas veces inicia un ciclo donde el receptor que unió al ligando se internaliza, forma un endosoma. Ese endosoma se va a unir a un lisosoma. La unión con el lisosoma puede tener diferentes estilos. Por un lado, puede degradar todo lo que ingresó ahí, incluyendo al receptor. Pero también puede reciclar esa vesícula que se internalizó, puede reciclarse a la superficie. De cualquier forma, el retículo, a nivel del aparato de Golgi, lo que viene pues de una producción constante de esa molécula receptora, determinará que eventualmente regrese o hay una cantidad, digamos, hasta cierto punto constante de receptor en la superficie celular. Entonces, una vez que se une el ligando, que puede ser el fármaco, su receptor, este receptor puede ser internalizado, degradado o puede ser también reciclado. Si es degradado, tendrá que sintetizar un nuevo receptor para que siempre esté expresado en la superficie y a partir de allí pueda ser, digamos, activado y determinar una respuesta correspondiente. Entonces, una forma de regular la respuesta farmacológica es regulando la cantidad de receptores que va a haber en la superficie celular. Entonces, acá tenemos dos fenómenos principales, la up-regulation y la down-regulation. La up-regulation significa que va a haber una mayor expresión de receptores, la down-regulation que va a haber una menor expresión de receptores. Es decir, en otras palabras, va a variar la densidad de receptores en la superficie celular. ¿Okay? Cuando disminuye la cantidad de receptores en la superficie celular, o cuando deja de ser, deja de responder ese receptor a la presencia de un fármaco, de un ligando, hablamos de desensibilización. O sea, el receptor está allí, pero no va a responder, en otras palabras, a la presencia del ligando, del fármaco, etc. Ahora, esta desensibilización puede ser generada por el mismo agonista que se unió, lo cual sería una desensibilización homóloga, pero también a veces ocurre que ese fármaco a su vez regula la expresión o la posibilidad de reacción de otros receptores, lo que se llama una desensibilización heteróloga. Homóloga, cuando el fármaco o el ligando que es un receptor disminuye para el mismo ligando, por ergo el mismo receptor. Heteróloga, cuando involucra la desensibilización de otros receptores adicionales. Bien, ¿qué importancia tiene esto? Pues que nos va a llevar a comprender cómo algunos fenómenos de observación farmacológica se van a dar así. La tolerancia, por ejemplo. La tolerancia es una condición donde el uso continuado de un fármaco deja de tener efecto. Y taquifilaxia significa que esa tolerancia es muy rápida. Todo lo contrario observamos cuando hay hipersensibilidad de receptores, es decir, cuando la unión con el ligando desencadena respuestas exageradas. Y esto se da especialmente a nivel del sistema nervioso, cuando hay pérdida de la inervación. Al perderse la inervación, recuerden que el sistema nervioso, entre otras cosas, mantiene la vitalidad de algunas partes de nuestro cuerpo. Entonces, cuando falta el influjo nervioso, el organismo trata de compensar la falta de estímulo. Y una de las formas que trata de compensar es expresando más receptores, esperando la llegada de los transmisores que puedan activar. Pero como nunca llega porque el nervio ha sido seccionado, ha sido cortado o ha sido dañado, tenemos un exceso en esos receptores que se expresan. Si por ahí damos un medicamento que tiene actividad, como lo haría la actividad de ese nervio que hemos cortado, al encontrar una gran cantidad de receptores, entonces puede producir un efecto excesivo. Pues hablamos de hipersensibilidad, ¿no?
el mecanismo más común por el cual se va a autorregular la actividad de un sistema fármaco-receptor, especialmente lo que significa receptores ligados a proteínas G, es la presencia de unas proteínas llamadas arrestinas, ¿no? Bien, en la parte superior tienen ustedes lo que ocurre normalmente cuando este receptor ligado a proteínas G se activa por su ligando. Recuerden, el ligando corresponde más o menos a lo que es el agonista, es aquel que se va a unir y produce un efecto. Puede ser el neurotransmisor, puede ser la hormona, etcétera, puede ser un medicamento, ¿no es cierto? En este caso activa la proteína G, viene el GTP, ya, todo lo que hasta ahí más o menos hemos entendido. En la parte inferior viene a ser la modulación. Y vean cómo ustedes, las arrestinas y unas quinasas del receptor de proteína G van a variar el grado de fosforilación en la parte efectora, en la parte citoplasmática. Esa variación, esa fosforilación, mejor dicho, a ese nivel, determina que todas las funciones efectores quedan cortadas. Ya no se produce más del efecto esperado. Han parado la señalización. ¿Ya? Estas arrestinas que se encontraron primero en receptores ligados al sistema nervioso simpático, lo que son sistemas adrenérgicos, se ha visto que también actúan a otros niveles. Y posiblemente sean pues uno de los tantos mecanismos que van a permitir que la acción, ¿no?, del fármaco no sea prolongada en el tiempo, sino sea solamente por un momento. ¿Ok? Bien. Entonces, creo que hasta aquí es lo que tenemos que ver el día de hoy. Algunos conceptos